Ya está en comunicación con nosotros don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía de la administración del presidente Cortizo. Don Jorge Rivera, buenos días, bienvenido. Don Edwin, Flor, Gonzalo y a todo el equipo en cabina, un saludo como siempre en esta mañana de viernes. Gracias, don Jorge Rivera, y gracias por atendernos. Óigame, indiscutiblemente que la pandemia y ahora la guerra ha acelerado muchos cambios. En el caso nuestro, en el caso de Panamá, ¿se ha acelerado algo en materia de energía? Bueno, mira, Edwin, la verdad es que para comentarte, sí, evidentemente sí. Los efectos no se ven de inmediato porque es parte de una agenda que ya hemos trabajado y que la hemos conversado varias veces. Y lo que hace es intensificar realmente la necesidad de seguir avanzando en nuestros objetivos, ¿no? Recordemos que la agenda de transición energética que tenemos está orientada a consolidar o disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles en Panamá. Eso se conoce como la descarbonización de la economía y tiene un componente económico, por supuesto, que es pero además tiene un componente ambiental, ¿no? Que es el principal aporte que estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático y la reducción de nuestras emisiones, ¿no? Así que, sin duda alguna, lo que la guerra está trayendo, como ustedes comentaban antes de intervenir, pareciera que Europa se dio cuenta ahora que depende energéticamente en gran parte de Rusia, ¿no? Y estamos hablando que Europa es un grupo de países y la Unión Europea, además, como institución, que tienen billones de dólares a su disposición para hacer toda una serie de análisis, el desarrollo de infraestructuras, etcétera. Entonces, en el caso nuestro, estamos consolidando ese proceso. Los impactos del precio del petróleo y de los derivados, en nuestro caso en Panamá, lo que hacen es reforzar precisamente esta apuesta por depender cada vez menos de los combustibles fósiles, ¿no? Pero, a ver, la apuesta está planteada, usted nos ha hablado de eso en varias oportunidades. Como yo dije al inicio, cada cierto tiempo uno se asoma por ahí, oye, mira, pusieron paneles allí, pusieron paneles acá, pero a pesar de que la inversión, el costo de poner paneles ha bajado en Panamá, sigue siendo alto. O sea, ¿queda algo más para hacer por parte del Estado en materia de incentivar estas Muchísimo. inversiones y rebajar aún más lo que cuesta? Muchísimo por hacer, y eso es lo que estamos trabajando. Y le doy un par de datos nada más a ti, Edwin, y a los oyentes. Mira, en el año de julio del 2019, la capacidad instalada de todo el país en paneles solares en los techos rondaba los 30 megawatts instalados. Hoy en día estamos en 54 megawatts, hemos duplicado casi la capacidad instalada, está creciendo un 23% en promedio en los últimos 2 años la instalación de paneles solares. El año pasado en energía solar fotovoltaica, ya no a nivel de las casas, sino de los parques que están para el servicio público, duplicamos nuestra capacidad en un año. Pasamos de 200 megawatts instalados a 416 megawatts instalados. Y como usted decía, también este año estamos inaugurando ya está en pruebas, 66 megawatts adicionales en eólica en el área de la provincia de Coclé. Así que, por supuesto que la guerra, la pandemia, etcétera, nos ha buscado intensificar, pero lo importante es que hay una hoja de ruta, ¿no? Que no nos permita desviar de ese proceso. Te puedo decir que qué podemos hacer. En el caso de la que se conoce como generación distribuida, en enero de este año se aprobó por Consejo de Gabinete finalmente una estrategia nacional de generación distribuida para tener una hoja de ruta, como decía, que complemente el resto de las acciones que estamos haciendo. Esta estrategia se fundamenta en 4 grandes áreas. La primera es el financiamiento. Tenemos que seguir trabajando con las estructuras de financiamiento, fundamentalmente los bancos en nuestro país, para que puedan dirigir capital de trabajo para las empresas que desarrollan esta actividad de instalación de paneles solares, para que a su vez se pueda manejar un modelo de negocio que se conoce como el modelo de
ahorros por instalación. Es decir, la empresa te instala el panel solar y tú no tienes que pagar la instalación. Ella asume el costo y luego entonces con los ahorros de lo que tú pagabas mensualmente, pagabas $100, ahora vas a pagar $5 a la compañía eléctrica, y de eso entonces tú agarras $50, le pagas a la empresa y por 5 años, a través de un mecanismo de leasing hoy en día, se genera. Es decir, ese es uno de los mecanismos que nos va a permitir hacer un boom realmente, democratizar el acceso, porque los costos, no todos los panameños, digo, podría decir el 90% de los panameños, no tendríamos la capacidad de sacar $5.000 para instalar unos paneles solares, para ahorrármelo y recuperar la inversión en 6 años. Este es el modelo de negocio, este es el primer eje de trabajo, el financiero. El segundo es el regulatorio. Tenemos que trabajar también con la ARCEP. Hay una normativa que esto regula este tema, que cuando la vemos a nivel regional es bastante buena, pero hay una gran oportunidad de mejora en ese caso, y la idea es lograr que instalar un panel solar desde el punto de vista regulatorio y de los trámites que hay que llevar sea casi como poner una refrigeradora en la casa. Hacia allá estamos aspirando. Tercero, como mencionaba, la parte de tramitología, también hay una gran oportunidad. Hay permisos que hay que plantear con la empresa distribuidora, con los bomberos, con los municipios, y en algunos casos, sobre todo los más pequeños, las instalaciones más pequeñas, hemos visto casos donde la tramitología, los papeles, los permisos, los planos, cuestan más que el equipo, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, esa es otra línea de trabajo que estamos desarrollando de forma contundente, y la última es la de capacitación y la de innovación. Capacitación para que cada vez más panameños estén formados en este tipo de actividades, no solamente como trabajadores, sino como microempresarios. Y, por supuesto, el tema de innovación. Entonces, los números nos están mandando señales concretas de crecimiento, pero la ventana de oportunidad es gigante. Nada más le cuento. Hoy en día tenemos 54 megawatts instalados. La estrategia tiene un objetivo al año 2030 de tener instalados 1.700 megawatts de techos solares de aquí al año 2030 en el escenario más optimista. Oiga, hace un par de días me dijo un oyente en el WhatsApp que se había vencido el plazo que dio el gobierno relacionado con el subsidio en el pago de la energía. ¿Eso es así? Y si es así, ¿qué pasó con ese tema? Sí, Flor, mira, ahí sí, efectivamente eso era por el primer trimestre, pero ya esta semana en el Consejo de Gabinete se aprobó la extensión del plazo por el mes de abril. Del subsidio. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes, del subsidio extraordinario del que se conoce como FED-COVID. El otro fondo de estabilización tarifaria, el normal para todos los clientes por debajo de 300 kWh, se mantiene sin ajuste. Mire, don Jorge, yo voy a trasladar un tema que hemos tocado acá, del cual el profesor ha hecho eco, al igual que yo, de no estar de acuerdo, pero ese pero va ligado a una conversación y a un debate que se está dando en Europa, que tal vez está mucho más avanzado que el nuestro, ¿no? Tiene que ver con el tema de la energía nuclear. Alemania, el señor Olaf Scholz ha dicho, vamos a retomar la política que Angela Merkel rechazó de una u otra forma, para centrarse en el gas que proviene de Rusia, con el Nord Stream 2. Con lo que está ocurriendo, Alemania ha vuelto a pensar en energía nuclear. Lo mismo está haciendo Australia. En América Latina, Argentina está desarrollando su propia central nuclear financiada por China, y lo mismo está pasando con Brasil. Más allá de que estemos de acuerdo, el profesor y yo, en desacuerdo de la energía nuclear, ¿usted cree que puede ser una opción viable en un futuro, quizás no tan lejano, en Panamá, el desarrollo de una central nuclear, o es imposible empezar en eso como método de generación de energía, por demás limpia? La verdad es que, Gonzalo, esa es una pregunta que mucha gente se podría hacer. Yo no lo veo. Yo no lo veo porque el desarrollo tecnológico y de seguridad y el nivel de inversiones en toda la cadena que hay que estructurar y el nivel de know-how científico-técnico que debería tener un país para desarrollar energía nuclear, al margen de las discusiones ambientales, de la radioactividad, de los desechos, sino tecnológicamente yo no lo veo viable. Pero usted estaría de acuerdo. Para darte un ejemplo,
para un proyecto como esto tendríamos que reunir a todos los países de América Central para poner una planta nuclear, para que tengamos más o menos una idea de la magnitud de lo que estaríamos hablando. Pero usted estaría de acuerdo en el sentido de que tal vez alguna potencia esté interesada en invertir en el desarrollo de una planta nuclear en Panamá como desarrollo energético del país. ¿Usted estaría de acuerdo con que se dé al menos el debate? Ojo, y se lo digo con lo que está pasando en Alemania, país de primer mundo, ¿no? Y se lo digo con lo que está pasando en Australia también. O sea, que el debate de la energía limpia y de esa falsa dicotomía de que se dice que la planta nuclear está ligada a bombas nucleares que no tiene nada que ver. ¿Usted estaría de acuerdo? Mira, personalmente te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque no creo que Panamá necesite hacer grandes inversiones como esta cuando tenemos otra gran cantidad de recursos y que el avance tecnológico nos puede llevar por otro lado. Y les doy otro dato importante. Alemania tiene la discusión, Europa tuvieron la discusión sobre la categorización de las inversiones en energía nuclear y en gas natural para ver si los determinaban como sostenibles, ¿no? Como verde, para una categoría, pero para las inversiones, no específicamente para la generación. Pero en Europa, en Alemania, por ejemplo, no tienen ni cerca el nivel de generación eléctrica renovable que tenemos en Panamá. Panamá, el año pasado tuvimos 81% de nuestra generación eléctrica con fuentes renovables. Es el año donde hemos tenido la mayor generación renovable de nuestra historia, salvo los 3 años después que se inauguró la planta de Fortuna en el año 84. Así que nuestra apuesta es hacia las renovables, hacia allá vamos, tenemos las condiciones, los recursos, incluso en la cadena de suministro del tema nuclear, podríamos discutirlo. Estaríamos dependiendo de tecnología realmente y de los materiales, de los recursos, de los isótopos, etcétera, desde otros países. Entonces, en el contexto tal vez de emisiones podría ser que no, pero seguiríamos dependiendo de los insumos para producir energía nuclear, y ahí está la dicotomía. Pero si se quiere abrir un debate, pues por supuesto que estamos más abiertos. Nosotros todo el desarrollo de la agenda de transición que estamos llevando adelante es abierto, es participativo. Tenemos un Consejo Nacional de Transición Energética donde participan las empresas privadas, donde participan representantes de las empresas privadas, hay representantes de las entidades. Esta semana tuvimos la elección en ese Consejo de Transición de un panel de expertos. Hicimos una convocatoria pública a nivel global y recibimos 21 muestras de expertos seniors en transiciones energéticas en el mundo. Se dio la votación y el día de ayer ya comunicamos los 7 miembros iniciales de este panel de expertos que van a acompañar a Panamá en esto. Tenemos expertos del primer nivel de España, de Argentina, de Colombia, de México, de toda la región, que nos van a permitir además tener esa visión y darnos retroalimentación de las cosas que estamos haciendo bien y de las correcciones que hay que hacer en el camino. Ahora, esa respuesta que usted le da a Gonzalo de que tendría que ser un esfuerzo conjunto probablemente entre toda Centroamérica. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de este tema de energía nuclear en Panamá, se habló de eso mismo, que tendría que ser un esfuerzo regional. Pero eso me lleva, don Jorge Rivera, a la siguiente pregunta. He entendido, y creo que en alguna ocasión usted también nos lo ha explicado, que junto a todos los nuevos modelos de generación de energía limpia, de renovable, de bajar costos de inversiones, junto a todo eso también está la denominada interconexión. Hoy Panamá cuenta con la interconexión con Centroamérica, tengo entendido. Sí. ¿Y qué de la interconexión con Colombia? ¿Por dónde va eso? Bueno, la interconexión con Colombia también es parte del proceso de integración regional. Recordemos que el espacio, lo que en la carretera es el tapón del Darién, ¿verdad? Desde el punto de vista eléctrico, entre Panamá y Colombia es el único lugar de América donde no estamos interconectados eléctricamente. Hasta la Patagonia y hasta Canadá estamos conectados, los países. Así que es un proceso de interconexión no solamente entre Panamá y Colombia, sería entre el mercado andino o el sistema andino eléctrico y el sistema eléctrico centroamericano. Eso está caminando. Hay 3 frentes de trabajo, se están avanzando. Uno que es la parte
digamos, regulatoria, que hay que hacer los ajustes, la homologación de las regulaciones de ambos países. Se está trabajando la parte ambiental, social, sobre todo con las comarcas. Hay un tramo que atraviesa el proyecto, la comarca la comarca Gunayala y la comarca Guna-Bargandí, y el componente, digamos, técnico de avance también se está desarrollando sin problema en un plan de trabajo que ha seguido avanzando sin mayores retrasos a un proyecto del tamaño de este, ¿no? Porque lo cierto es que Colombia, caramba, Colombia tiene gas natural, Colombia tiene petróleo, Colombia está interconectado. Y Colombia, si es bueno, en el caso, sí, profe, nada más para aprovechar. Normalmente, históricamente, este proyecto tiene cerca de 15 años de estar evaluándose, desarrollando, avanza, pero inicialmente, hasta los primeros 10 años que se tuvieron este proyecto, se planteaba que Panamá y Centroamérica íbamos a comprarle energía eléctrica a Colombia en todos los escenarios. Sin embargo, en los últimos 6, 7 años, la diferencia de precios entre el mercado de precios de electricidad en Colombia y el panameño se ha reducido muchísimo con todo el desarrollo que hemos tenido a nivel local, y en ciertas proyecciones que estamos haciendo recientemente, hay épocas del año donde Panamá le empieza a vender energía eléctrica a Colombia. Aparte de lo que usted menciona, el gas natural, Colombia es una potencia hidroeléctrica, pero además tienen un gran potencial que van a desarrollar en los próximos 5 años en el área de La Guajira, eólico y solar importante como no habían tenido hasta ahora, así que también nos permite complementar esa parte de nuestra seguridad energética. don Jorge, el oyente me pide aquí que le pregunte o que le pida ampliar más sobre el leasing para las instalaciones de kit de paneles solares en residencias. Sí, es básicamente un modelo donde el instalador, la mayoría de estas empresas que instalan, hay una cámara de hecho que se han aglutinado y están muy activos, son pequeñas y medianas empresas. La idea es que esta empresa va donde usted y usted le dice, mira, yo pago $150 de luz al mes. La empresa le hace los cálculos y le dice, mira, con estos paneles que cuestan tanto, tú vas a terminar pagándole a la empresa, a la red, $5 al mes. Pero no te vas a ahorrar de salida los 150. Vas a seguir pagando 100, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Te ahorras 50 al mes de los 150 que pagabas, pagas 100. De esos 100, tú pagas 5 a la empresa distribuidora y 95 a la empresa que te instaló, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Y con esto, entonces tú entre 5 o 6 años, dependiendo de la rentabilidad, ya le pagas a la empresa que te instaló su inversión y su rentabilidad y te quedas con tu panel solar 20 años más, pagando $5 al mes de electricidad. Es un mecanismo donde pues, se firma un contrato de leasing y el instalador por ese periodo va a ser el dueño del equipo, lo pone en garantía y ahí entonces se puede dar el desarrollo de la relación comercial. Licenciado, que lo más costoso de instalar un sistema de paneles solares, y ya nos lo han explicado aquí, no es el panel en sí, sino la batería que usan para almacenar esa energía. ¿Se podría intervenir para ayudar en ese costo por parte del Estado? Ahí hay que hacer, Flor, ahí hay que hacer una aclaración. La mayoría de las instalaciones de paneles solares, no en Panamá, en el mundo, de paneles solares no vienen con batería. La batería es opcional. Es opcional. En este caso, la idea es que la red sea tu batería. Si tienes algún tema, la red que sigues conectado a la red te sirva de backup, de batería. Sin embargo, las baterías han venido reduciendo su costo de forma importante en los últimos 3, 4 años, sobre todo asociados a los carros eléctricos, a la movilidad eléctrica, que también usan batería de un litio. Y entonces hay cada vez más opciones que vienen con el panel solar y la batería, pero por el momento la gran mayoría, casi el 90-95% de los proyectos de paneles solares no hace falta realmente tener una batería, a menos que el servicio sea de tal calidad, de una muy baja calidad, o que esté en un área rural, etcétera. Pero por ahora las baterías es un complemento para la persona que quisiera más seguridad, pero normalmente no hace falta. Y finalmente, don Jorge Rivera, ya que lo mencionó,
en tema de movilidad también. Carros eléctricos. Veo hasta ahora con cierto rigor conservador marcas automóviles ya más reconocidos como BMW, como Morris, anunciando carros eléctricos. Pero ya también hay, bueno, está BYD, que tiene presencia en Panamá, pero no los oigo tanto promocionando sus carros. O sea, ¿qué nos está haciendo falta para que el carro eléctrico entre a Panamá con más fuerza? Mira, Edwin, la verdad es que ahí también hay muy buenas noticias. Y como te decía, todo parte de tener o no es la condición, pero es un elemento habilitante, es tener una hoja de ruta, es saber hacia dónde queremos ir y establecer las prioridades y además consultado. Y ahí también, así como tenemos una estrategia de generación distribuida, tenemos una estrategia nacional de movilidad eléctrica, y que la hemos ido cumpliendo y le damos monitoreo y seguimiento a los avances con unos objetivos al 2030. Ahí en movilidad eléctrica, te puedo contar, ya el equipo de Mi Bus está adelantando un proyecto para este año tener 5 buses eléctricos con apoyo de la Autoridad de Turismo para el casco viejo. El año pasado se vendieron, el número absoluto no es relevante, se vendieron 75 vehículos eléctricos. Lo importante es que en el 2021 esos 75 vehículos fueron más vehículos eléctricos que todos los años anteriores juntos de ventas de vehículos eléctricos en el país. Eso muestra una tendencia. Hoy en día, la mayoría de los distribuidores de vehículos eléctricos en Panamá tienen lista de espera. O sea, el problema no es que la gente no esté dispuesta, es que no estamos teniendo, porque el mundo realmente se está quedando corto en la producción, los fabricantes, la demanda es muy alta. ¿Qué está haciendo falta? Por supuesto, el tema de los puntos de recarga. El año pasado arrancamos con alrededor de 30 puntos de recarga públicos en todo el país. Cerramos el año con 95. Este año esperamos tener más de 300 puntos de recarga instalados por diferentes empresas para tener la disponibilidad. Ya se inauguró la primera electrolinera en nuestro país, en el área de Coronado, con una empresa de distribución de gasolina, tiene uno de los puestos de recarga en su posición. Estamos pendientes de sanción de la ley de incentivos de movilidad eléctrica, que permite trabajar en la parte de que todavía los carros eléctricos en el costo inicial es un poco más costoso que un carro de combustión. Sin embargo, en la vida útil es muchísimo más barato. Nosotros tenemos algunos números que hemos estado haciendo con los precios del combustible hoy en día, para que tengan una idea. Un sedán promedio pudiera estar llenándose hoy en día con alrededor de $50, la gasolina 91. Para tener el mismo rendimiento en kilómetros, el costo de una recarga eléctrica para tener el mismo rendimiento sería $7 a los precios de hoy en día. Entonces, hay una gran oportunidad. La ley de incentivos está, como decía, ya para pendiente de sanción. Ahí se establecen arancel cero para los vehículos eléctricos para poder, digamos, disminuir la brecha. Y ahí también hay que trabajar con el sector bancario. Ahí tenemos una línea de acción desde la política pública para involucrar más al sector bancario, porque igual el vehículo eléctrico como el vehículo de combustión, el 95% de los panameños no compramos un carro en cash, no vamos con un cheque o con sino que vamos a una institución bancaria y nos hacen un financiamiento. Bueno, ¿qué alternativas también de incentivos del Estado se pueden dar a través de mecanismos de banca de segundo piso, de unos fondos que estamos desarrollando para apoyar proyectos como estos? Y además seguimos con Mi Bus, trabajando la posibilidad de que en el recambio que va a arrancar el otro año de su flota de 1.200 buses, pues también tengan un componente importante de vehículos eléctricos. Pero entonces, Jorge, rápidamente, vuelvo a hacer una comparación que tal vez es antipática, pero a ver, el Reino Unido y la Unión Europea se han puesto una fecha límite, 2030-2035, para la prohibición de venta de vehículos con diésel o gasolina. No van más. Estados Unidos y el gobierno Joe Biden ha dicho, voy a cambiar toda la flota de vehículos oficiales de diésel, gasolina a eléctricos. ¿Cuán lejos está Panamá de esas fechas y cuán lejos está Panamá de esas decisiones políticas con respecto, por ejemplo, a la que tomó el presidente Joe Biden? No está muy lejos, realmente. Eso se está trabajando con el equipo de medio ambiente y un equipo interinstitucional para poder mandar un mensaje como este. En este momento se está evaluando
esas fechas podrían ser, en el caso nuestro, dependiendo de la curva que vayamos a tener en los próximos, sobre todo 3, 4 años, podría ser incluso hasta antes de algunos de esos anuncios. Importante también plantear que nosotros el año pasado como país, la Dirección General de Contrataciones Públicas publicó una licitación para un convenio marco de vehículos eléctricos. Es el primero en la región para una compra pública para vehículos del gobierno de vehículos eléctricos. Lastimosamente, la oferta, como les decíamos, no fue suficiente. No estamos teniendo la oferta y esa es otra línea de trabajo que estamos haciendo con los distribuidores que tenemos que, bueno, trabajar. Panamá es un mercado muy chiquito. Para los fabricantes de vehículos eléctricos y en general dicen, bueno, para vender la América Latina, que ya es un problema, me voy a Colombia, a Argentina, a Brasil, a los grandes. Y luego el resto de los países tenemos que buscar, estoy hablando de los distribuidores de vehículos, el generar el mercado. Hay una posibilidad también de hablar a nivel centroamericano, de aglutinar demanda entre las solicitudes para poder generar, pero bueno, eso también tiene otras consecuencias, pero no creo que estemos muy lejos de los números y de las fechas que tú estás planteando y esperemos que se pueda anunciar muy pronto. Tenemos que advertir que este tema puntual de vehículos eléctricos y demás es música para los oídos de un país como Panamá, que está en medio de una explotación minera de cobre, porque lo que sí consume esos carros son cobres para la fabricación. Y ese es uno de los motivos por los cuales el precio del cobre en estos momentos está volando. Y eso es lo que logra que el presidente Cortizo diga de las ganancias que vamos a recibir, vamos a distribuir en esto, en esto, en esto, en aquello. Porque el precio del cobre está, según los expertos, como nunca antes, justamente, entre otras razones, por el boom en la fabricación de vehículos eléctricos, que evidentemente, pues, cuando uno habla de electricidad, en el subconsciente estamos pensando en cobre, que es el mejor conductor de electricidad. Bueno, ahí acabo de ver una foto justamente de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, recibiendo el primero de una serie de vehículos eléctricos para modificar la flota de vehículos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, producto de esa decisión que dijo Gonzalo que tomó el presidente Joe Biden. Don Jorge Rivera, muchas gracias por habernos atendido.